Hola, buenas tardes. Bueno, voy a poner mi teléfono en modo avión para que no entre por aquí. Ya está. Bueno, son las 5 y voy a hacer un live para hablar de heridas que podemos portar de la infancia. Hola, Argel. Bueno, pues vamos a hablar de las heridas que portamos desde la infancia, que son heridas que son por una mala gestión de la relación con los padres. Y estas 5 heridas pueden dar lugar a 5 tipos diferentes de personalidad o cómo nosotros luego ya en la edad adulta, pues cómo podemos relacionarnos con los demás, ¿no? Hola Manuel, Yolanda, bienvenidas a todas las personas que os estáis uniendo. Entonces, hoy vamos a hablar de un espacio entre los 0 y los 7. Y aquí surge una pregunta, que es, ¿y qué ocurre con aquella información que portamos del momento del nacimiento, de los 9 meses en el útero, o que portamos también del momento de la concepción? Que es que ahí también estamos recibiendo información. Bueno, pues de esto hablaremos para la próxima semana. Liz Bourbeau nos habla de 5 heridas que podemos portar o que se pueden gestar en esos 7 primeros años. Y estas 5 heridas pueden ser la del rechazo, la del abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y entonces, a cada herida correspondería como una máscara que luego nosotros de adultos nos ponemos para evitar ser vistos a través de esa herida o para evitar ser reconocidos a través de esa herida, o lo que es peor, pues vernos a nosotros mismos a través de esa herida. Y como decía ya en otra ocasión, es mucho más fácil reconocer la máscara que reconocer la herida. Entonces, la máscara cuando tenemos una herida de rechazo, la máscara que portamos, pues es la máscara del fugitivo. Entonces, el adulto que tiene esta herida, pues es aquel que vivió experiencias de rechazo en su infancia, entre pues los 0 y los 7 años. Un ejemplo antes del ejemplo, la persona que vivió esta herida de rechazo lo que va a hacer es tender a rechazarse a sí mismo, también va a tender a rechazar a los demás. Y también, y lo que es muy importante, es que va a rechazar las experiencias placenteras en su vida, la capacidad de disfrute. Hola, bienvenidas a todas las personas que os estáis uniendo. Además de rechazar la capacidad de disfrute, también va a rechazar el éxito profesional que puede tener. Y esto lo dejo aquí porque muchas personas que llegan a mi consulta pues vienen por temas laborales y a veces sale esta herida, ¿no? Entonces, lo que se genera también en esta persona es como un profundo sentimiento como de vacío interno, ¿no? Y de tener la creencia errónea de que es poco merecedor. Y va a culpar a los demás de su rechazo sin ser consciente de que es esa misma persona la que se está rechazando a sí mismo. ¿Ejemplos donde se puede vivir la herida de rechazo? Bueno, pues imaginaros, cuando mamá sabe que está embarazada y no es buen momento para ese embarazo, o cuando directamente es un embarazo no deseado, o cuando es un embarazo que procede de circunstancias adversas, por decirlo suavemente, ¿no? Entonces, el embarazo no deseado o ese rechazo puede ser producido por el padre o por la madre. Me pregunta Tony si esta creencia es consciente o inconsciente. Tony, normalmente es inconsciente. Nosotros lo que podemos ver es la máscara, ¿vale? Por eso vamos a hablar ahora un poquito de cuáles son las heridas, de lo que supone a modo de personalidad y de cuál es la máscara con la que nos escondemos. Voy a ver si me dejara... no sé, bueno, voy a continuar con la exposición porque ya quería poner unos dibujos, pero los he puesto ya en el muro, luego sí se los repasamos.
Entonces, una persona que tiene la herida de rechazo, la máscara que porta, la forma que tiene de ocultarse es a través de la máscara del fugitivo. Y esta máscara la podemos definir como que pues es una persona que está muy abocada en un mundo espiritual, pero como una vía de escape, no como un mundo espiritual real, sino como voy a huir, ¿no?, de la realidad que vivo pues en mi familia, en mi marco laboral, en mi marco social. Entonces, el fugitivo prefiere el mundo espiritual, prefiere la literatura, prefiere las fantasías, es muy perfeccionista y piensa que si comete un error va a ser rechazado. Yo voy dando claves y luego cada uno pues a lo mejor se identifica, ¿vale? Lo normal es portar más de una herida. Yo, de hecho, me he identificado en todas. No ahora mismo, me las he identificado, pero a lo largo de la vida sí hay pinceladas de cada una de ellas. Entonces, yo sí tengo experimentado pinceladas de todas las heridas y hay algunas que sí las tengo ubicadas y otras no, pero bueno, que tampoco nos vamos aquí a montar una película con esto, ¿no? Lo importante es verlo, saberlo, reconocerlo y ya la información irá llegando. Pues tampoco nos vamos a liar la manta a la cabeza y a agobiarnos. Entonces, bueno, yo las tengo en mí identificadas todas, he pasado por todo esto. Entonces, el fugitivo, como os decía, pues prefiere el mundo espiritual, la literatura, la fantasía, pero como una forma de huir de su realidad. Es muy perfeccionista y piensa que si no hace las cosas muy bien, pues que enseguida lo van a rechazar. Y también piensa que es como indigno, como que no se merece lo que recibe. Y esa misma persona tiene la autoestima bastante baja y piensa que tiene como poco valor. Físicamente suelen ser muy delgaditos, pero la forma, la fisiología suele ser gente muy delgada, que puede comer todo lo que quiera, que esa gente nunca engorda. Es así como muy atléticos, ¿no? En situaciones sociales se vuelven invisibles, es como que desaparecen, les gusta mucho la soledad, tienen temor de que si la gente los ve pueden ser juzgados y les suele costar mucho el encararse uno a uno o el hablar de persona a persona. Les gusta quizá más pasar desapercibido en una multitud, ¿no? Y están muy pendientes todo el tiempo, están muy pendientes de su comportamiento, de su vestimenta, de sus modales, porque piensan que si hace algo mal, pues lo van a rechazar. Entonces, aquí un perfil puede ser una persona que casi vive tan pendiente de todas las apariencias que puede incluso generar como un pequeño estrés, ¿no? De estar tan pendiente de ser el foco de atención o lo que los demás pueden pensar. Y muchas veces ni siquiera nadie los está mirando. Pero bueno, esto es un poco la máscara del fugitivo, ¿no? Y evita mucho la atención de la gente, por eso os decía antes que se esconde en las multitudes. Y el tema que tiene que trabajar la persona que se sienta identificada, que conozca pues, que ha vivido una herida de rechazo o que se reconozca dentro de esta máscara del fugitivo, pues los temas que tiene que trabajar esta persona pues serían las situaciones que le generan pánico, aquellas personas que tienen crisis de pánico, sus miedos internos y los temores internos. Hola René, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Beatriz. Bueno, Rosa, os saludo a todos los que vais pasando aquí por el chat, pero no si me pongo a leerlo todo me despisto. Bueno, pues entonces, bienvenidos a todos. Y os decía que el fugitivo, como la máscara del fugitivo, como lo que nos habla es de una herida de rechazo, que es una herida que se puede producir ya en el momento de la concepción, uy, pues este embarazo que mal me viene. Pues, hola Beatriz. Pues las situaciones en esta persona afectan a un nivel muy interno, le llamamos en el nivel del ser. Luego voy a intentar poner aquí, debajo del vídeo, en los comentarios, las fotografías de la tipología física, ¿no? Porque es una forma también de a lo mejor identificarnos. Mirad, una cosa que iba a exponer un poquito ya hacia el final, pero que la adelanto, es que como humanidad casi diría que el 90 o el 95% de nosotros portamos una de estas heridas. Entonces, cerrar los ojos a ello no es buena cosa, porque si no vamos a identificarla nunca, pues nunca la vamos a resolver y vamos a estar viviendo en patrones que no nos van a permitir ser nosotros mismos y expresarnos como nosotros somos,
porque en ciertas situaciones nos vamos a expresar pues con la máscara, ¿no? Entonces es importante ser valientes y ser conscientes y pensar que de los 0 a los 7 años, que es la franja de edad que estamos tratando hoy, que de los 0 a los 7 años se producen heridas, pero no porque nuestros padres lo quieran, lo propicien, sino porque nosotros estamos a un nivel de alma muy natural, a un nivel de alma muy inocente, y cualquier cosa, por pequeña que sea, pues se puede considerar para ese niño, para esa niña, como algo súper grandioso. Además es cuando se está formando nuestra personalidad. Entonces, lo que para ahora como adulto pudiéramos pensar que es una tontería, y luego voy a poner otros ejemplos que pueden parecer tonterías, para un niño en esa edad tan temprana que todavía está a un nivel de alma, que a mí me gusta decir que casi es como si estuviese en un reino angélico, cualquier cosa, por pequeñita que sea, ¡boom!, puede producir un gran estallido. Bueno, pues la siguiente herida, y van en orden cronológico, es la herida de abandono. Y aquí os voy a poner un ejemplo. Me llamó mucho la atención hace años cuando un cliente identificó, hola Encarna, ¿qué tal? Hace años un cliente, pues un hombre ya maduro, identificó una herida de abandono como que su madre lo dejaba solo cuando bajaba a hacer la compra al mercado. Entonces él era el mayor de 3 hermanos y con 5 o 6 años la madre lo dejaba solo en casa a cargo de los otros hermanos. Fijaros, podía ser una situación de 10 minutos, porque yo le preguntaba, pero ¿dónde quedaba el mercado? ¿Tu madre dónde se iba? Se iba muy lejos, se pasaba la mañana fuera, y me decía, no, yo ahora tengo constancia de que eran 10 minutos, porque es que justo la tienda de ultramarinos a donde ella iba estaba en el bajo de mi casa. Pero es lo que os decía antes, imaginaros a qué nivel de pureza estamos en ese momento, ¿no? Que lo que es quedarse 10 minutos con sus hermanos, pues a esta persona le generó una herida de abandono que con 40 y pico, que era cuando pasó consulta conmigo, con 40 y pico todavía seguía viviendo desde esa herida, ¿no? Entonces, por eso os digo, bueno, pues una herida de abandono se puede gestar pues cuando los niños se quedan con los abuelos por largas temporadas, o incluso a veces cuando niños que no quieren ir a los campamentos y de repente, siendo muy pequeñitos, pues se van a un campamento o los mandan fuera de casa por un periodo vacacional, que puede ser algo así como muy agradable. Bueno, pues dependiendo de la sensibilidad del niño, sobre todo si son altamente sensibles, ahí se puede estar generando una herida de abandono. Bueno, pues en la herida de abandono la máscara es el dependiente, la persona que va a ser dependiente de otras, y la soledad se convierte en el peor miedo que esa persona vivió en la infancia. En el caso que os había puesto, en el caso que os puse al principio, este niño lo dejaban, ya os digo, 10 minutos, X días, mientras la mamá bajaba a hacer la compra. Bueno, pues ahí él vivió una situación de abandono y de soledad, hasta el punto de que ya en la edad madura le costaba muchísimo romper un vínculo con la expareja. Llevaban ya 1 año y pico, cuando pasó consulta conmigo, llevaba 1 año y pico separado, creo que también divorciados, pero él todavía no conseguía romper ese vínculo, porque es que estaba ahí esa herida, ¿no? Esa herida de abandono, esa herida de dependencia, y su exmujer ya había rehecho su vida, pero él continuaba ahí, ¿no? Y detrás de esa situación pues está esta herida de abandono y esta máscara de dependencia. Se crea como una paradoja, porque quien vivió abandono en la infancia tenderá a abandonar proyectos, a abandonar parejas, hasta que se haga consciente de su carencia y se haga responsable de su vida y de su soledad. Y es la típica persona que dice, que puede decir, te abandono yo antes de ser abandonado por ti. Y yo casos de estos en consulta he visto bastantes. Paradójicamente pueden abandonar, pero luego tardan mucho en soltar, en desprenderse, en despegarse, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues el ejemplo yo os lo he puesto, cuando en la infancia los padres dejan al niño al cuidado de otras personas pues por meses o por años, pues por cuestiones laborales, porque se tienen que ir a trabajar fuera, que es bastante habitual, o incluso pues cuando los dejan solos de forma habitual, pues para ir a hacer una tarea muy puntual. Pero claro, ese niño con 2, 3, 4, 5 años lo ve como una inmensidad y ahí se crea esa herida, ¿no?
También cuando nacen hermanos, cuando ya soy un poco el príncipe destronado o cuando nacen hermanos, a lo mejor por un momento el niño siente como ese abandono. Entonces hay el equilibrio de como padres conseguir que se cree una unidad familiar, que el niño mayor se sienta integrado de la familia, bueno, el mayor o los mayores que se sientan integrados con la familia, que incluso lo den tareas de responsabilidad, entre comillas, de cara al pequeño. Y tiene mayor intensidad esta herida cuando se vive por parte del progenitor opuesto. Es, por ejemplo, pues soy chico y es mamá quien me deja solo, soy chica y es papá quien me deja sola. Esta máscara se identifica porque la persona no cree en sí misma, espera que los otros lo apoyen constantemente, a veces se producen patrones de víctima, no puede tomar decisiones por su cuenta y siempre pide consejo y confirmación. La voz la suele tener aniñada. Os estoy dando pautas, bueno, pues por si alguien se identifica. Su emoción principal es la tristeza, hace todo lo que quieren las otras personas, pero con el ánimo de no sentirse rechazado. No lo hacen por gusto, por placer, sino lo hacen por ese miedo al rechazo. Buscan la atención y la aprobación constantemente. A veces puede generar ciertos juegos de manipulación para no sentirse rechazado e incluso a nivel de relaciones, pues para que la relación se mantenga, ¿no? Para que esa relación no se pierda. Tiene muchísimo miedo a la soledad, como ya decía al principio, y los estados de ánimo son como bastante fluctuantes. Esta persona en lo que tendría que enfocarse, lo que tendría que trabajar a nivel personal sería pues esos temores intensos, el miedo a la soledad y el rechazo al contacto físico. Es muy importante esto. Y esto todo afecta ya no a un nivel tan profundo como antes que hablábamos del ser, sino el tener y el hacer. Y el tipo, bueno, y luego también hay una fisiología corporal específica para este tipo de personas, que lo podéis ver en un post que he puesto aquí abajo, antes de, bueno, ya por la mañana, ahí podéis ver los tipos de cuerpos. Y no sé si me queréis ir comentando cosas de lo que voy hablando, porque esto es un poco como para compartir, ¿no? Pero para no ocuparos demasiado tiempo, pues yo continúo, ¿no? Y después hay otra herida, que es la herida de la humillación. Y la máscara que se crea aquí es la del masoquista, que puede ser un masoquista mental o emocional y puede ser, entre comillas, como masoquista para él mismo, como que no se permite, o para los demás, ¿vale? Como le decía antes a Tony, tanto las máscaras como las heridas son inconscientes, pero nos es mucho más fácil hacer consciente la máscara, ¿vale? Muchas veces llegan a consultar personas con problemas laborales o problemas de pareja y cuando empieza a salir información de la infancia siempre tendemos a rechazarlo, decir no, pero si mis padres o si yo o si tal, entonces nos cuesta mucho como aceptarlo, ¿no? Como si fuese algo malo, que hubiésemos vivido una experiencia que nos dejó una marca, que es simplemente algo que tenemos que con el tiempo ver, observar, reconocer, aceptar y desde ahí ya pues transmutarla, ¿no? Bueno, pues la herida de humillación, pues los adultos que tuvieron, la viven adultos que pudieron tener, bueno, que tuvieron o que quizá hayan tenido experiencias pues de tipo de abusos o que experimentaron humillaciones o comparaciones o que fueron ridiculizados o avergonzados por su aspecto físico o por sus actitudes o comportamientos durante la niñez. Y puede ser en casa o en el cole o en la calle. Esto está muy al orden del día hoy, ¿vale? Y gracias a Dios pues ya se está un poco como frenando, paliando, poniendo mucha atención a esto, ¿no? Y estos niños suelen llevar esta carga a cuestas y la mayoría de las veces se convierten en adultos inseguros, tímidos, indecisos, que se sienten culpables y que sienten que no tienen pues derecho a lo elemental, a lo básico, ¿no? Incluso hay adultos que pueden llegar
dudar de su derecho a existir. Así que fijaros, a veces cuando ridiculizamos a un niño o unos niños se ridiculizan a otros, pues generalmente se está gestando ahí una herida que podemos traer hasta la edad adulta y con consecuencias que la verdad no es para tomárselo a broma, ¿no? Se da con más intensidad, esta herida de humillación se da con más intensidad cuando esa conducta procede de la madre sí, básicamente es cuando la conducta procede de la madre y se puede dar a cualquier edad. No es tanto al principio pues de los 0 a los 3 años o en el momento de la gestación, sino que esta herida de humillación entre los 0 y 7 años se puede dar en cualquier momento. ¿Cómo se muestra esta máscara de masoquista? Bueno, pues estas personas se avergüenzan de sí mismas o se avergüenzan de otras personas con las que están y con las que tienen un vínculo y tienden a ocultarse. Esconden acontecimientos de su vida que para ellos son humillantes, pero a lo mejor a la vista de otras personas pues sería algo normal. Es como que no se abren a confiar en los demás o no se abren a transmitir o a compartir pues emociones profundas, ¿no? Y sobre todo están también muy obsesionados con la imagen, con la limpieza, con la ropa, que la ropa tiene que estar perfecta, que tiene que estar todo limpio, o cómo ellos se muestran al exterior. Y todo esto lo hacen como para no ser despreciados o para no ser como señalados, ¿no? No suelen atender a sus necesidades de forma adecuada, de forma conveniente, pues a lo mejor necesidades básicas de aseo son un poco como más dejados, se creen inferiores a otras personas, se sienten heridos por las críticas, son muy susceptibles, temen muchísimo a la libertad, paradójicamente, y atraen personas que les hacen sentir de esta manera. Bueno, este es el principio de resonancia, ¿no? Que solemos atraer aquello que tememos o en aquella vibración en la que estamos vibrando en ese momento. Entonces suelen atraer a personas que le van a hacer sentir sobre todo, que les van a hacer sentirse humillados, ¿no? Una mujer, por ejemplo, puede atraer a hombres que le hagan sentir esto, o una mujer puede atraer a un hombre pues, que coquetee o que tontee con otras mujeres, y un hombre pues, puede atraer a una mujer pues, que es muy provocativa con otros hombres y simplemente le están sirviendo de espejo para mostrarle esa herida. Cuando este pensamiento en esta persona cambia, o cuando esta conducta cambia, o cuando se conoce esta máscara y esta máscara se deshace, porque la persona ya resuelve esa herida, pues entonces deja de atraer a este perfil de personas. Después estas personas también voluntariamente ayudan a otras, pero terminan convirtiéndose algo así como en muy serviles, porque creen que ayudando a los demás pues los van a valorar más. Incluso pueden generar dependencias, porque son tan serviles, tan serviles, tan serviles, que anulan a las otras personas, porque entonces ellos así crecen, ¿no? En ese servicio que dan. Puede que se castiguen también a sí mismos y buscan situaciones en las que no piensen, en las que puedan no pensar mucho en sí, o buscan situaciones en las que puedan pues, evadirse de ellos mismos. Se esconde, que es muy importante, que también hay muchas personas que vienen a consulta con esta pregunta y son temas que hemos tratado en programas que he desarrollado con grupos. Se esconde aquí el merecimiento, ¿vale? El no merecimiento. Entonces, el no ser merecedor, bueno, pues detrás del no ser merecedor tenemos esta herida de humillación. Y los temas que hay que trabajar aquí son la dependencia, la libertad y sobre todo el desapego. Y luego una mirada como muy, muy sincera, una mirada muy sincera hacia sí mismo. Bueno, eso en realidad con todas las heridas, ¿no? Y el tipo de cuerpo, pues es un cuerpo que es como bastante gordito, como que parece que si estuviese inflado, incluso más ancho en la parte de los hombros, y que luego sería así como un triangulito invertido, pero como bastante hinchadito, ¿no? Pero bueno, esto podéis ver luego las fotografías que he puesto aquí abajo. Hola Elías, Ana Belén, hola, ¿qué tal? Hola a todas las personas que os estáis incorporando ahora. Estamos hablando de las heridas que portamos de la infancia y que nos generan unas máscaras
inconscientes que nos impiden ser nosotros mismos a lo largo de la vida, ¿no? Y tenemos otra herida, que es la herida de la traición, y la máscara con la que nos escondemos esta herida es siendo dominantes, ¿sí? Entonces, un adulto con herida de traición, pues es, por ejemplo, cuando llega un hermano nuevo a la familia y es desplazado. O, por ejemplo, cuando se hace pipí en la cama y inconscientemente o sin querer o sin darse cuenta, pues papá y mamá va y lo cuenta al entorno familiar. O cuando, sobre todo, cuando se hacen promesas y no se cumplen. Promesas tipo, pues luego vamos al parque, o que parecen tonterías, ¿eh? Pero claro, en esa edad tan inocente, pues lo que para un adulto puede ser insignificante, para un niño puede crear un gran abismo, ¿no? Entonces, esa idea de traición, sobre todo, está muy marcada cuando hay promesas que no son incumplidas. Ya no te digo si dices que lo vas a llevar a un parque temático y luego no lo llevas, porque eso ya son palabras mayores. ¿Qué genera esto en el adulto? Bueno, pues que será una persona bastante desconfiada, que no confía en nada ni en nadie, que su mayor miedo es la mentira y que inconscientemente va a buscar la manera de involucrarse en situaciones en las que va a ser traicionado. Es algo inconsciente. ¿Para qué? Para verse de frente, para ver ese espejo de frente y para poder descubrirse en esa máscara, para poder descubrirse en esa herida y por fin poder liberarse. Lo digo siempre, las cosas que nos ocurren en la vida no son a mala leche. Las cosas que nos ocurren en la vida es por un mecanismo interno que necesita ser visto. Es una dinámica interna que nos pone delante las situaciones, es como nuestra propia inteligencia más profunda, ¿no? Que nos pone delante situaciones, pero no para que nos lo pasemos mal, sino para que seamos inteligentes, para que seamos conscientes, para que veamos qué se esconde detrás de esto, por qué me pasa una y otra vez esto que parece recurrente en mi vida. Bueno, pues mira, cuál es la información que está ahí detrás, porque te está marcando un paso precioso para tu evolución. Entonces, estas personas, las que han vivido la herida de la traición, lo que temen también es disociarse de sí mismos y temen también separarse o perder a la pareja, ¿vale? Entonces, claro, cuando ocurre esto, de que la vida le pone delante justo esto a lo que ellos más temen, pues entonces se da la moraleja de, ya lo sabía yo, que no podía confiar en nadie porque todo el mundo me va a traicionar. Bueno, pues es en ese momento cuando tienes que ser inteligente y decir, bueno, habrá algo interno en mí que está generando este movimiento externo, ¿no? Ahí empezamos ya en el crecimiento consciente. El crecimiento personal es cuando la vida te va dando palos, ¿no? Y tú los vas superando, o ya te quedas por el camino y ya no superas nada. Pero el crecimiento consciente es cuando ya esa inteligencia es superior, te conectas con ella y dices, a ver, pero aquí está pasando algo. Entonces empiezas a indagar, empiezas a investigar, entonces entras en un crecimiento consciente que ya no es un crecimiento doloroso, sino que es un crecimiento pues inteligente, sensible, armonioso, y que vas capeando el temporal, pero lo vas capeando porque ya sabes lo que tienes delante, no te vienen las cosas así que no sabes por dónde, ¿no? El dominador es la máscara que nos ponemos cuando hemos vivido la herida de traición y los rasgos de la personalidad dominadora es que se cree que es muy fuerte y que tiene un montón de responsabilidades. Quiere ser percibido como muy fuerte, quiere ser percibido como especial y siempre está hablando de sí mismo y de los logros. Esto es monotema, ¿no? Es yo, mi, me, conmigo y todos mis logros. Tiene dificultades para mantener sus promesas, porque es lo mismo que él sufrió, se enfada con muchísima facilidad, puede tener cierto carisma de seductor y de manipulador, seductora, manipuladora, toma el poder y siente que los demás, toma el poder y logra que los demás se sientan débiles, cambia de estado de ánimo con facilidad, piensa que es dueño de la verdad y se impone a otros, es bastante intolerante, se esfuerza para que sus actuaciones sean valoradas, no acepta que es vulnerable, porque tiene que ser muy fuerte, y no es como capaz de confesar sus errores
pero también es como si no fuese capaz de identificarlos, ¿no? Como de sincerarse consigo mismo. Entonces, aquí lo que hay que trabajar en este caso es la paciencia, la tolerancia, el vivir el momento presente y aprender a estar solo y a delegar tareas. Y la forma corporal, pues sería pues una persona de hombros más o menos normales, pero que luego ya de la cintura hacia abajo empieza como a ensanchar, sobre todo la zona de las caderas, los muslos. Bueno, como os digo, están por ahí los dibujitos con cada tipo de cuerpo para que si no identificamos la máscara ni la herida, pues a lo mejor nos identificamos por el cuerpo, ¿no? Y ya la última herida es la de injusticia y la máscara que portamos aquí es la de la rigidez. Y de verdad os digo, insisto en que todos en algún momento hemos sufrido alguna de estas heridas. Entonces, a lo mejor ya lo tenemos visto, ya lo tenemos trabajado, ya hemos salido de nuestra máscara, pero entre los 0 y 7 años seguro que ha ocurrido algo de esto y nosotros estamos en una edad tan inocente y tan dulce que cualquier cosa, por pequeñita que sea, nos parece como un gran cacharrazo, ¿no? Bueno, pues la última herida es la injusticia y la máscara es la rigidez. Y esto se da sobre todo cuando las conductas de los padres son muy severas y son muy rígidas y el comportamiento es muy frío. Pues, por ejemplo, es que mi mamá no me abrazaba, o que mi mamá era muy severa, o que mi mamá era muy buena, me quería mucho, pero no sabía demostrármelo, o es que era la educación de la época. Bueno, está todo muy bien, podemos justificarlo todo, pero lo que tenemos que saber es que ahí se creó una herida. Y que los papás, cuando sin querer se relacionan así con nosotros, es porque probablemente ellos también portan estas heridas, porque hoy en día podemos estar hablando de estas cosas, pero hace a lo mejor 50, 60, 70, 80 años esto todo era impensable. Entonces, ¿cómo era el nivel emocional de los padres, de los abuelos? Entonces, hay que ver también de dónde viene todo esto, ¿no? No se trata de culpabilizar a nadie ni de tirar piedras, sino de saber que la infancia, entre los 0 y los 7 años, son momentos muy delicados, son momentos muy sensibles, que estamos en un momento de una inocencia y de una pureza extrema, y que cualquier cosa, por pequeñita que sea, nos puede dejar una herida, ¿no? Que no nos va a permitir mostrarnos tal cual somos. Bueno, pues la injusticia es cuando los papás son severos, cuando son fríos, y estas personas justo son las que no toleran la injusticia en la vida. Aquellas que se rebotan por cualquier injusticia son las que han vivido esta herida. Por ejemplo, son personas que no le gustan las discusiones, son personas que se suelen meter en las peleas para defender al más débil. Y luego también son personas que a veces tienen cierta tendencia como hacerse daño a ellas mismas, ¿no? Como a tendencias como a la autodestrucción. Y una de las características más importantes es que tienen muchísimo miedo a equivocarse y buscan siempre como la perfección, ¿no? Y, por ejemplo, el estar siempre pensando que no me puedo equivocar, que no puedo hacer las cosas mal, que tengo que ser súper perfecto, bueno, pues esto lo que genera es muchísima frustración. Y el gran reto para estas personas es ser flexibles y ser humildes. Es una manera de sanar esta herida. Esta máscara, con la máscara del rígido, pues la persona se esfuerza siempre en ser correcta, se obsesiona con la justicia, bloquea sus sentimientos, suele estar en esta posición de brazos cruzados. Tengo toda esta zona cerrada, le gusta la limpieza y son muy, muy disciplinados, son muy intolerantes con los errores, tienen una voz así como monótona, como flexible, como plana, ¿no? Como si nunca hubiese aquí una emoción o un sobresalto. No admiten que tienen problemas, les resulta difícil acoger a la gente, estar con gente, y les gusta mucho estar solos.
disfrutan mucho consigo mismos y se sienten muy culpables. Y una forma de no sentirse muy culpable, pues es estando consigo mismo, y entonces pues no van a tener que estar como intentando mostrar cierta flexibilidad con el entorno y con los diferentes grupos sociales. Las expectativas que tienen hacia ellos y hacia los demás son siempre muy altas, suelen ser jefes, si son jefes, suelen ser jefes como implacables y sobre todo es bastante sensible para... O sea, es como bastante sensible, pero no muestra esa sensibilidad, no da pie a esa sensibilidad, porque aquí como la característica es mostrarse fuerte, ¿no? Estar siempre como en ese punto como de poder, como de fortaleza, como que yo de aquí no me bajo y de aquí no me mueve nadie, ¿no? Están a decir un poquito ahí arriba. Y detrás de esto se esconde el autosabotaje y lo que hay que trabajar es la rigidez mental y la desconfianza. Bueno, pues hay también un tipo de cuerpo específico que también lo podéis ver ahí en las fotografías. ¿Y qué hacemos ahora con todo esto? Si nos hemos identificado con alguna herida o si nos hemos identificado con alguna máscara. Bueno, pues lo que hay que hacer para solucionarlo primero es reconocerlo, no avergonzarse de ello, no culpar a nadie y reconocerlo. Tenemos que saber reconocer la herida, tenemos que reconocer la máscara, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, tenemos que liberar de juicio a todo el mundo. Y entonces a partir de ahí, a partir de esa aceptación, porque la clave está en hacer este recorrido y luego aceptarlo, en esa aceptación está la solución, está el ser nosotros mismos. Y ya os decía, esta es la información que va de los 0 a los 7 años. Entonces, en otro live, pues hablaremos de la información que portamos en el momento del parto, en el momento de la gestación y en el momento de la concepción. Beatriz me dice que te identificas en algunos puntos, en otros no, y bueno, pues que vas a leer el libro para identificarte más. Y Yolanda nos dice que cómo podemos, además de ayudarnos a nosotros, ayudar a alguien que ves con esta máscara. Yolanda, pues es bastante difícil ayudar a nadie que no quiere ser ayudado. Normalmente cuando nos relacionamos con personas que tienen esta máscara es que nosotros también la tenemos, nos sirven de espejos, lo decía hacia atrás, ¿no? Entonces, yo cuando veo una conducta pues, en mi pareja, por ejemplo, o en gente cercana a mí, me estoy dando cuenta que esa conducta me está reflejando a mí, porque yo a lo mejor estoy viendo esa conducta, pero otra persona no está viendo esa conducta, con lo cual el reflejo es para mí. Si tú crees que realmente es la máscara de la otra persona que no tiene nada que ver contigo, no sé el nivel de confianza que hay, pues a lo mejor de alguna forma muy sutil hacérselo ver, pero no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y mi teoría es que mirando cada uno para sí mismo ya tiene un recorrido importante para hacer, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy delicado. Ayudar a alguien es un tema muy, muy delicado siempre y cuando ese alguien no pide ayuda. Bueno, Encarna dice que se ve identificada en emociones de diferentes heridas. Si se puede tener más de una herida de una máscara, sí, yo me he identificado con todas, imagínate. Es que he pasado por todas y las he visto todas, entonces, pues a integrarlo, ¿no? Sin culpar, ¿no? Y sobre todo las personas que son muy sensibles, o las personas altamente sensibles, que son llamadas PAS, pues es muy posible que se sientan identificadas en muchas máscaras, en todas, o que vean diferentes aspectos de la máscara cuando pensaban que ya estaba solucionado, porque pensad que de los 0 a los 7 años, o incluso 8, 9, son edades en las que nuestro nivel de sutileza es tremendo y cualquier cosa, por muy pequeña que sea, pues nos hace daño, ¿no? Entonces sí es posible identificarse en todas las máscaras o en casi todas. Para la semana voy a hablar de otro tema, ¿no? Pero también tengo previsto en algún momento contaros, ofreceros una herramienta para identificarnos, porque ahora podemos leer el libro, podemos ver las fotografías que os he dejado por aquí abajo, pero también hay otras herramientas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a dejar el enlace de mi blog, porque para estructurar un poco estos contenidos, lo que voy a hacer es que el lunes voy a editar en el blog lo que voy a hablar el miércoles en el live.
entonces podemos ir ya un poco como preparándonos, ¿no? Voy a dejar luego por aquí el enlace para que os suscribáis al blog. De las personas altamente sensibles también hablaremos, Yolanda, porque eso requiere como un buen ratito solo para ese tema, y en este grupo y en los grupos, bueno, de personas que estamos aquí en grupos comunes en Facebook, hay varias personas altamente sensibles. E incluso en algún momento tengo previsto también entrevistar a un compañero que es coach, que se dedica solamente a tratar temas de alta sensibilidad y, bueno, en algún momento, pues nada, le pediré que se acerque por aquí y que nos comente todo eso que él sabe como coach. Pero bueno, una persona altamente sensible también sabe mucho de esta información. Personas altamente sensibles, es muy posible que vivan todas estas heridas con muchísima intensidad, porque precisamente por eso, porque el propio nombre lo dice, porque son altamente sensibles y está todo como muy magnificado. Bueno, y Tony me dice, creo que más de uno... Sí, Tony, aquí hay más de uno que es altamente sensible. Bueno, chicos, chicas, os doy las gracias a todos por haber participado. Llevamos 40 minutos aquí. Yo siempre pretendo estar así como media horita. Hola, Bea, que estamos ya en el final, que la cita es los miércoles a las 5. Entonces llevamos ya aquí 40 minutos. Si luego veis esta charla en diferido y queréis... Hola, José. Si veis esta charla en diferido y queréis hacer preguntas, luego yo las consulto aquí en el chat y en la medida que podéis sepa, pues voy contestando. Para los que os acabáis de incorporar, hemos hablado de las heridas no me gusta decir heridas del alma, ¿eh? No, yo no creo en esto. Estamos hablando de las heridas que portamos desde la infancia y cómo eso genera que vivamos a través de máscaras y cómo esas máscaras nos impiden ser nosotros mismos y que la clave es identificarlas, tomar conciencia de ellas, aceptarlas y a partir de ahí pues ya poder resolverlas. Entonces, muchas gracias a todos y ya me despido hasta el próximo miércoles a las 5. Chao. Gracias, Yolanda.